Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Ascensión en YouTube. Aquí estamos otra vez, Jaime Vicente Echagüe, convocado por Imanol. Imanol nos ha pedido que hablemos un ratín de esta película que, coño, cumple 30 años. Película del año 1994, dirigida por Chuck Russell con, entre otros, Jim Carrey, Cameron Díaz, Peter Green. La Máscara. La Máscara. 1.000.000 de gracias. 1.000.000 de gracias, Imanol, por contar conmigo para esta crítica a la carta. Nos traes cine de los años 90, nos traes cine de mediados de los 90. Me pedís cine de muchísimas épocas, pero al final, oye, la cabra tira al monte. Al final no podemos evitar sentir cierta simpatía, cierta nostalgia, mejor dicho, por aquellos años en los que estábamos creciendo. Es inevitable recordar tus primeras veces en el cine, aunque en mi caso no eran las primeras. Yo tengo recuerdos muy vívidos y muy buenos de los años 80, sin embargo ya en los 90 digamos que, oye, pues uno pues ya empezaba a ir solo al cine, con amigos y demás. Y no fue el caso de La Máscara, te tengo que decir. Esta es una película que muy posiblemente seguro que no la vi en el cine y muy posiblemente la vi por primera vez cuando se debió pasar por el Canal Plus de la época o similares. La verdad es que debí ser uno de los pocos que no fue al cine a ver esta película. Más de 350 millones de eurazos de recaudación los que obtuvo la peli. Fue un pepinazo en taquilla, un pepinazo tan ruidoso como sorprendente. En su momento se convirtió en la película, fijaos lo que estamos hablando, se convirtió en la película basada en un cómic, no la más taquillera de la historia posiblemente, pero sí la más rentable de la historia, teniendo en cuenta que no debió costar más de 20 millones de dólares como mucho, pero lo cierto es que al menos fuera de Estados Unidos, esta película no tenía a priori un gran gancho. O sea, no conocíamos, por lo menos los que no éramos unos frikis de los cómics ni de los tebeos, no conocíamos al personaje, todavía conocíamos menos al director, no conocíamos a la actriz que debutaba con esta película, no conocíamos, o por lo menos no le conocíamos tan bien como después lo haríamos con el actor principal, no conocíamos a nadie. Y sin embargo, ¡boom! Un exitazo acojonante. Y es lo que os decía, es que no conocíamos a la estrella principal. Tendría que ver exactamente el orden de estreno, al menos en España, de sus películas. Eso es algo que no he mirado, pero lo cierto, y además teniendo en cuenta que las películas por aquel entonces podían tardar meses en llegar a España, no es como ahora, pero lo cierto es que 1994 marca el inicio de un reinado, y ese es el reinado de Jim Carrey. Año glorioso, Póker, Ace Ventura, Dos tontos muy tontos y la película que nos ha pedido Imanol. Yo aquí no os voy a engañar. Si todos tenemos una primera vez con Jim Carrey, la mía es Dos tontos muy tontos. O sea, me pedisteis ya, ni me acuerdo, macho, que hará 3 años más. Me pedisteis una crítica a la carta de Dos tontos muy tontos, Dumb and Dumber, y yo os conté todo lo que me despertaba esa película en mi interior. Se barajaron, en todo caso hay que decir que muchos nombres para encarnar al protagonista de La Máscara. No podía faltar el nombre de Robin Williams, al cual este papel le encajaba como anillo al dedo y además ya estaba consagrado, pero al final se optó, vamos a decir que por una nueva promesa, en realidad bastante consagrada ya en televisión, porque venía de triunfar de un programa de sketches llamado Living Color. Era una especie de Saturday Night Live, para hacernos una idea, en este caso con los hermanos Wayans de responsables, pero es verdad que en la gran pantalla no era la estrella o no era una estrella, a pesar de algunos papeles que había tenido previamente, entre ellos, por cierto, quizá de los más célebres, el villano de La Lista Negra, la película, quiero decir, La Lista Negra, el villano frente al mismísimo Harry Callahan. De hecho, hace poco
por motivos también profesionales que no vienen al caso, me estuve echando un vistazo a Peggy Sue se casó, la película, efectivamente, El regreso al futuro de Coppola, que además se rodó, si no recuerdo mal, un año después de Regreso al futuro. Y coño, ahí estaba Jim Carrey, pero muy reconocible. Pero bueno, en resumen, este tío llamado Jim y apellidado Carrey, había algo en él que lo hacía perfecto para este papel, aunque ninguno éramos conscientes, incluso posiblemente más que Robin Williams, y era esa plasticidad facial. O sea, en La Máscara prácticamente tenemos a un dibujo animado como prota. En este caso el personaje, por cierto, que surgió de las páginas del cómic editado por Dark Horse sobre esa máscara que otorga a todo aquel el que se lo pone poderes ilimitados, poderes infinitos. Jim Carrey era perfecto porque este hombre era, o mejor dicho, es prácticamente un dibujo animado vivo. O sea, no le hacía falta maquillaje para transmutarse en cualquier personaje. Supongo que la mayoría de vosotros habéis visto, a mí me salen en Instagram, yo creo que cada día que lo abro me sale mínimo una vez, me sale o 2 o 3 veces de esto que estamos haciendo, ya sabemos de lo que hablamos. Estamos haciendo scrolling con el dedo, has dado un like a alguna cosa de cine y venga a salir cosas de cine en Instagram. En este caso es ese vídeo de un jovencísimo Jim haciendo imitaciones, pero al contrario que los imitadores convencionales, que lo que hacen es emular la voz y bueno, sí, también hacer gestos y tal, pero se centran en la voz. En su caso lo que hacía era imitar la cara sin ningún tipo de atrezo, sin ningún efecto especial, sin maquillaje. Si no lo habéis visto, os lo recomiendo que lo hagáis. Lo habéis tenido que ver por narices. O sea, su imitación de James Dean, su imitación de Jack Nicholson, su imitación de Clint Eastwood, es buenísima, cómo empieza así a entrecerrar los ojos y hacer un gesto así con los labios. Y es algo que verdaderamente dices, ostras, este tío tiene un talento que nadie más tiene. Daba la impresión de que Jim Carrey podía hacer cualquier cosa con la cara, cualquier cosa. Y es por eso que, pese a otras estrellas que entonces tenían infinito más renombre, este tío acabó imponiéndose. Supongo que además cobraría menos que Robin Williams, obviamente, que ya por aquel entonces estaba consagradísimo. Para que os hagáis una idea de hasta qué punto era idóneo Jim Carrey, según comentaba el director Chuck Russell, los de Industrial Light and Magic, que son los encargados de los efectos visuales de La Máscara, le dijeron que con la presencia de Jim Carrey se debieron ahorrar en torno a $500,000 en efectos visuales, debido a que, coño, dices, es que ya está, si es que el rostro de este tío es camaleónico, si puede hacer cualquier cosa, no es necesario invertir más pasta en efectos visuales. Es decir, Carrey no tuvo que ser el que se adaptara a los efectos especiales visuales de los tíos de la ILM, sino que trabajaron estos técnicos siempre teniendo en cuenta la gestualidad de la que era capaz Jim Carrey. Y eso, por cierto, incluyó el maquillaje durísimo, durísimo, de 4 horas diarias. Sin ninguna duda también podemos decir de La Máscara que es la mejor película de Chuck Russell. Era un tipo que había llamado la atención por la tercera parte de Pesadilla en Elm Street, Los Guerreros del Sueño, que es verdad que, bueno, ni mucho menos era la peor de las secuelas inmediatas de la película original de Wes Craven. Lo que además gustaba a los de New Line Cinema, que eran aquí los que pusieron la pasta, los encargados de poner en pie la producción, era que Russell sacaba un muy meritorio rédito visual a los efectos especiales, pese a trabajar con medios, vamos a decir, bastante o tirando a limitados. Esto para cualquier estudio que es un caramelito, este tipo de directores. Son una perita en dulce, hay que entenderlo. Tienes todas las garantías en que vas a dar con alguien que no se le va a ir, vamos a decir, la pinza, no se va a ir de presupuesto, va a cumplir con los plazos. Esto del presupuesto, solo con nombrarlo en cualquier estudio, se hacen cruces, y además le va a sacar partido a lo que le ofrezcas. Y lo cierto es que, sin ser una megaproducción, ni muchísimo menos, La Máscara luce, y Chuck Russell iba a llamar, Chuck Russell hace que luzca
La premisa inicial es verdad que acabó derivando en una comedia que es lo que tenemos ahora, es una comedia familiar, infantil, si lo queréis, y sin querer ser peyorativo con eso. No creáis que los cómics originales de La Máscara son como la película, es decir, son mucho más violentos. Sin embargo, así son las cosas. O sea, por el camino se fue limando el proyecto, se le fue restando oscuridad y acabó convertida, pues eso, en una comedia para todos los públicos, que es lo que nos ha llegado ahora. Pero además, con un factor que podía parecer metido con calzador y que sin embargo se convirtió en uno de los grandes encantos de esta película. La música, la banda sonora y más concretamente la música swing. O sea, le otorgó una nota de originalidad a toda esta historia realmente arriesgada, en un momento en el que esta música, digamos que no lo estaba petando y que funcionó muy bien, porque la banda sonora de esta película, aparte de la propia película, también gustó especialmente. Hablaremos de más cosas en la peli. Tenemos que hablar de Mary, tenemos que hablar, o algo pasa con Mary, tenemos que hablar de Cameron Díaz, por supuesto. Tenemos que hablar del perro, no el de algo pasa con Mary, sino tenemos que hablar del perro que aparece en esta película. Hay que hablar del perro, tenemos que hablar de Kevin, tenemos que hablar de un montón de cosas. Digo, de Jim, en este caso, pero solo para ir acabando lo que es esta parte de introducción, deciros que estamos ante, yo creo que una de las películas más simpáticas de los años 90, no es una obra de arte para mí, ni tampoco lo pretende, no es un tratado existencialista, pero os diré que en este tema de las máscaras, me parece más, me llega, no sé si más profunda, en todo caso que me llega más que alguna otra película mucho más cara y mucho más reciente que trataba un tema similar de el tipo que está detrás de la máscara, y no voy a dar más pistas y no voy a decir cuál es para no echar más sal en esa herida. Es una película que al final es eso, tenemos una aventura familiar, una aventura infantil, con todo lo bonito que eso tiene, con todo lo accesible que eso tiene, pero también con todas las limitaciones que eso tiene, que a lo mejor es lo que le impide a una peli como esta trascender. Yo creo que es una película súper recomendable para los críos, para que se la pongáis a vuestros hijos, les va a gustar, les va a hacer gracia, se van a familiarizar además con un mito moderno como es Jim Carrey, y en resumen una película a la cual pues, le voy a dar 3,5 estrellas sobre 5. Esto es un 7. Sinopsis. Estamos en la ficticia ciudad de H-City. Nuestro protagonista, un joven cajero de banco llamado Stanley, por supuesto, interpretado por Jim Carrey, por supuesto, un loser de campeonato, tímido, con poca iniciativa, pero con un espíritu romántico. Pone sus ojos sobre una clienta, unos ojos, vamos a decir, tirando a lujuriosos, llamada Tina, encarnada por Cameron Díaz, que es la cantante de un club nocturno. Pero lo que en realidad le va a dar resultado a Stanley, a su hora de acercarse a Tina, es cuando cae en sus manos esa extraña máscara de aspecto ancestral, la cual le convierte prácticamente en un dibujo animado vivo, y eso incluye el poder hacer lo que sea, como si fuera un cartoon clásico. Y pese a todo ese aspecto grotesco y verdoso que le confiere, sobre todo lo que gana por encima de todo es una enorme confianza en sí mismo que antes no tenía. Tampoco os voy a contar la película entera porque no tiene mucho sentido, pero una de las cosas que me retrotrae a tiempos pasados en la peli es el hecho de que en muchas comedias de los 80 se acababa calzando por ahí también el género thriller. Entiendo que, claro, para dar mayor empaque argumental a una película. Esto, por ejemplo, para mí un ejemplo paradigmático es la película llamada en el resto del mundo Twins, y aquí titulada con ese glorioso Los gemelos golpean dos veces, que era una película en la cual, joder, se hizo simplemente porque la gracia estaba en juntar a Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger como gemelos. Ya está. Dices, pero bueno, coño, esto es suficiente, pues a lo mejor no nos da, pues ¿qué hacemos? Hay que llevar
Hay que llevar esta coñita, que a lo mejor no duraría más de 5 o 10 minutos, a los derroteros del thriller con toda esa trama de espionaje industrial que había de por medio con mafiosos y tal. En plan, oye, esto no nos llega, y oye, tiene que tener esto una duración estándar. Yo veo algo parecido de ese sentir de que se hacía con estas comedias de situación en los años 80 con La Máscara, donde vamos a tener aparte de este tema del chaval este poseído y tal por esa máscara verdosa, vamos a tener reminiscencias no tanto del thriller, y esto también le da como bouquet a la película, le da como un buen fondo. Lo lleva más al cine negro clásico. Hay un robo al banco donde trabaja Stanley, hay una mujer fatal que es Cameron Díaz, hay un nightclub, un club nocturno con esa música que te está remitiendo también a esos años 30 o 40 en la que podía sonar perfectamente. Aquí sí que están muy bien integrados todos esos ingredientes del género negro en lo que es en realidad una comedia ambientada en nuestros días, salvando distancias de todo tipo. Pues mirad, viendo ahora La Máscara, no he podido acordarme, o no he podido, mejor dicho, evitar acordarme más de 2 y más de 3 veces de quién engañó a Roger Rabbit. Al fin y al cabo, ahí también teníamos a dibujos animados, entre comillas reales, también con una trama todavía más de cine negro que la de La Máscara, y también con esa mujer fatal maravillosa, para mí en el top 10 de Femme Fatales, que era Jessica Rabbit. Hay muchas reminiscencias de quién engañó a Roger Rabbit, la película de CMX, en esta peli de Chuck Russell. No me extrañaría, no lo he visto escrito y tal, esto es cosecha mía, son gotas de sabiduría que os traslado, pero yo creo que el modelo a seguir fue Roger Rabbit. Jim Carrey es la estrella al final de esta película. Ya he hablado antes en la introducción de dónde venía, y creo que no hace falta añadir demasiado sobre en qué se convertiría después de este glorioso 1994 para él. Este fue el año de su salto. Esta película, Dos tontos muy tontos, con New Line Cinema, las dos, y luego Es Ventura con Warner. Fue casi como si la industria norteamericana se pusiera de acuerdo y dijera: este año va a ser el año de Jim. Es decir, el mundo entero lo vais a conocer, os va a enamorar y querréis llevarlo a vuestra casa. Y contra pronóstico, trascendiendo, vamos a decir, lo que es la vena netamente cómica, quiero decir en el futuro, y me refiero a películas como El Show de Truman o Man on the Moon, que es verdad que en este caso estaba a cargo de 2 pedazos de directores como eran Peter Weir y Milos Forman. Viendo a La Máscara, lo cierto es que no ves a un Jim Carrey que, vamos a decir, que se corte en esta película, o que esté cohibido, o que digas, no, es que aquí, claro, estaba como más contenido, y luego todo la ola de histrionismo y tal vendría ya cuando el tío fuera cogiendo más confianza como actor protagonista y estrella protagonista. Pero aquí está, no, que va. Aquí vemos a un Jim Carrey muy, muy reconocible con lo que sería después. O sea, el cine puso sus ojos en él para hacer lo que ha hecho siempre, y aquí no le ves más tímido por ser de sus primeras pelis, le ves igual de suelto aquí que en otras posteriores donde nos puede parecer quizá más desatado. Se le ve cómodo a Jim Carrey, es lo que quería decir, y supongo que eso fue en parte también ayudado por el tema del maquillaje y de los efectos visuales, pero en este caso le vino de cara todo, teniendo en cuenta que un dibujo animado humano como Jim Carrey difícilmente podía tener problemas a la hora de encarnar a un dibujo animado per se como es La Máscara, y en algunos momentos poniendo también esa carita de cordero degollado, que también sabe poner Jim Carrey en momentos, vamos a decir, cuando se trata de mostrarnos emociones que no son estrictamente cómicas. Yo siempre he visto, por cierto, un paralelismo entre este hombre y Jerry Lewis, salvando todas las distancias, porque hablando de Jerry Lewis también estamos hablando de uno de los grandes histriones del cine norteamericano, y para muchos el mejor. De hecho, la película más célebre de Jerry Lewis es
el profesor chiflado. La de los pedos de Eddie Murphy no, la original, que tenía una premisa que también podíamos emparentar o podemos emparentar con La Máscara, porque ese es el meollo del asunto. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la obra El extraño caso de, escrita por Robert Louis Stevenson. Por cierto, hay que aclarar esto que siempre nos pasa, y a mí el primero. El Dr. Jekyll es el bueno y el señor Hyde es el malo. Lo digo porque no os pasa a vosotros también. Lo de Dr. Jekyll siempre nos suena como a malo, nos suena el Dr. Jekyll, tal, nos suena a villano, a nombre de científico desquiciado, que por cierto lo es, pero no, en este caso vamos a decir que Hyde es el villano. Aunque bueno, puedes decir que al final hay diferencias, no se acaban fundiendo en uno. En la novela de Stevenson lo que teníamos era una poción creada por Jekyll por la cual se disociaba su identidad y se convertía en ese señor Hyde maléfico, perverso y asesino. Por supuesto, la sangre no llega al río en el caso de La Máscara. La Máscara, y me refiero al personaje, no es un asesino, ni siquiera, bueno, que lo de que sea un criminal habría que verlo, es un golfo. En eso estaremos todos de acuerdo. Es un bala perdida, un hedonista, un epicúreo, todo lo que Stanley le gustaría ser. Y todo lo que Stanley es incapaz de ser si no se pone esa máscara en la cara. Hay una variación del tema de Hyde, del mismo modo que lo era el profesor chiflado, es decir, con el profesor encarnado en ese body love que enamora a las mujeres con solo levantar una ceja. Buena parte de las películas, de estas versiones cómicas, gira en torno a ese, en plan, ¿quién soy yo en realidad? Es decir, si el tímido empleado de banco, o en el fondo no soy también ese galán de color fosforito y traje amarillo chillón. De hecho, y por algunas contestaciones que da posteriormente a su jefe, el personaje de Jim Carrey, a su jefe tocapelotas, parece que Stanley poco a poco se va convirtiendo en la máscara, aunque no se ponga la máscara. Es decir, se está transformando en ella o en él, aunque no la lleve puesta. Todo esto lo digo, joder, al final lo vas a decir, por alguna película más reciente de 2 horas y media, que giraba también en torno a este tema de las máscaras y tal, y la dualidad psicológica que todos podemos albergar, y coño, ¿qué queréis que os diga? Casi en este inocente y sin grandes pretensiones, comedia yankee de mediados de los 90, me parece que se exprime más ese tema, se aprovecha mejor que en esa otra película que de 2 horas y media que no voy a nombrar a lo largo del día de hoy. Por cierto, esa película era y es un musical. Al igual que sucede, por cierto, en Roger Rabbit, y seguimos con estos paralelismos, aquí lo que tenemos también es un homenaje al cartoon clásico, a los dibujos animados, sobre todo del gran Tex Avery, es decir, el Pato Lucas, Bugs Bunny, los Looney Tunes y muchos otros, o bien fueron creados o bien rediseñados y animados por el que se considera, después de Disney, el gran animador de dibujos animados. Estoy hablando de Tex Avery, pero aparte ya de personajes en concreto, la gran influencia que dejó Avery fue la de romper, vamos a decir, los moldes físicos en la animación. Es decir, los dibujos animados nacieron también con cierta vocación de realista. Y sin embargo, los dibujos de Tex Avery, con esos dibujos todo era posible. Es decir, podías aplastar y dejar plana la cabeza del Pato Lucas y con sonarse la nariz lo que hacía era volver a crecer. Llevó, por así decirlo, a Avery la locura a la animación, y eso tiene su reflejo y su homenaje, mejor dicho, también en esta peli de La Máscara. Primero que hay un homenaje a él explícito, porque en un momento dado vemos que están echando unos dibujos animados en televisión, que me apuesto lo que queráis, no lo he buscado, no he hecho esa labor de investigación ardua, pero me juego lo que queráis a que tienen que ser de Tex Avery. Pero después la propia Máscara, y me refiero al personaje, hace cosas que son propias
de este genio y pionero de la animación. Por ejemplo, uno de los momentos más recordados de la película es cuando la máscara va a ver a Tina, a Cameron Díaz, actuar en ese local llamado Cocobongo, y nada más ver a Cameron, la mandíbula se le cae encima de la mesa, el corazón se le empieza a salir del pecho y él se transforma como un lobo en plena época de reproducción. Por cierto, si tenéis alguna duda sobre lo bien o lo mal que han envejecido los efectos visuales de la peli, digo, joder, es que la vi de crío, pero ahora debe dar pena verla y tal, ¿cómo se habrá quedado eso desfasado? Ya os adelanto que han envejecido muy bien. Y momentos como este que os acabo de describir siguen siendo, primero, igual de divertidos, muy simpáticos, muy graciosos, y yo creo que nos vais a llevar las manos a la cabeza por los efectos de Industrial Light and Magic. Todo esto, además, como os decía antes, se acompaña también con esa estética de los años 30 y 40 que se contagia la música y que es una constante en esta peli. Esta es una película también para oírla. Este es uno de sus grandes atractivos. Y efectivamente se logra transformar por momentos no solo a Jim Carrey en un dibujo animado, sino que las secuencias también sean propias de los dibujos animados. Por ejemplo, tenemos el baile que se marcan la máscara y Tina justo en ese momento posterior. Y todo eso rematado después con esos disparos que le hacen a Jim Carrey y en los cuales los empieza a esquivar mientras se transforma en torero, en Elvis, en vaquero. Está muy bien ahí ese numerito que hace Jim Carrey de el vaquero moribundo mientras tose, que hay que decir que es objetivamente, coño, tú veías en la película, claro, lo que pasa es que ahí estás viendo todo el tema de los efectos especiales, el maquillaje y todo este rollo, pero dices, joder, aquí vas a ver a un tío que coño, te va a hacer gracia, va a ser gracioso. Y toda esta secuencia del Cocobongo se remata después con una muy sorprendente solución de metacine, que también es de los momentos para mí guays de esta película. Vemos que hay un público que a su vez está viendo como en un cine esta secuencia de Jim Carrey haciendo de vaquero moribundo y recibe, pues, no es un Oscar, pero una especie de Oscar. Cosa que en la vida real ya sabéis que no sucedió, porque Jim Carrey nunca ha sido nominado al Oscar. Pero esto es lo que os quería transmitir. No es solo transformar a Jim Carrey en un dibujo animado, sino que por momentos, de una forma escénica, esta es una película de animación real que adopta los cánones de los dibujos animados clásicos. Y dentro de todo este circo loquísimo que se monta en la película, eso no elude géneros como el musical. Por ejemplo, no es de mis favoritos porque para mí se rompe un poco el ritmo de la peli, que es lo que ocurre a veces con los musicales, o por lo menos lo que me pasa a mí, pero tenemos esa secuencia en la cual la máscara está rodeadísimo por la policía, sin embargo hace sonar ese mambo del chiqui chiqui boom y les pone a bailar a todos como si fuera un musical de Carmen Miranda. Es una secuencia que está guay, es una secuencia muy especial. Para mí es verdad que es una secuencia que dices, cortas lo que es el ritmo de la peli. Es cierto que en una película como esta, en la cual tienes una estrella, vamos a decir, más local que a nivel mundial, para nosotros como espectadores nos parecía más atractivo ver más a lo que es el personaje de la máscara y menos a Jim Carrey, sobre todo porque las escenas de la máscara siempre van a tirar más de ese gag visual tan propio de los dibujos de Tex Avery. No os voy a contar todos los que tiene la película, porque coño, estas cosas contadas pierden gracia. Pero, por ejemplo, está la secuencia en la que se hace el tío como va en plan de francés de postal, haciendo aritos con el humo en forma de corazón que luego son atravesados por una flecha. Sin embargo, se nota, pese a todo este en plan, dices, no, coño, tenemos que dar la máscara, que es lo que aparecía en el cartel. En el cartel no aparecía Jim Carrey, curiosamente, o aparecía Jim Carrey con la máscara puesta, no aparecía Jim Carrey.
Sin embargo, se nota que los responsables de la peli sabían, o por lo menos intuían, que tenían aquí a un cómico de muchísimas garantías. Por ejemplo, me parece de los momentos más graciosos cuando Stanley va a ese... Se me ha movido la cámara... yo creo que se va a quedar así. Stanley va a ese psicólogo para contarle lo que le pasa. Por supuesto, el psicólogo no le cree. Se pone la máscara para que vea que es verdad. Pero eso no funciona, y las tontadas que empieza a hacer en ese instante Jim Carrey, dices, coño, no está siendo la máscara el personaje, es él, pero verdaderamente tienen gracia, como forzando a que la máscara, en plan, oye, haz tu magia de una puñetera vez, y sin que eso sea posible. Por cierto, aquí se nombra Loki, esa figura de la mitología nórdica y muy coleguita del mismísimo Odín. Cameron Díaz, que me van a cerrar ya el chiringuito y apenas se ha hablado de Cameron. Mucho hemos hablado de Jim y muy poquito de Cameron en este vídeo. Al contrario que Jim, la experiencia de Cameron en el cine era nula, era creo que cero, o sea, no había hecho absolutamente nada, y por eso tiene especialmente en esta película aquí varias secuencias en la cual Cameron pues nos enamoró un poquito a todos. O sea, sale radiante, es divertida, es atrevida, compone una femme fatal que en realidad es mentira, es falsa, luego no lo es tanto porque al final va a acabar con el buen chico Stanley y no con el epicúreo, que va a ser la palabra del día, junto con hedonista de La Máscara. Carrey fue una gran sorpresa, sobre todo teniendo en cuenta dónde llegó después, pero lo de Cameron Díaz en esta película hay que verlo también. De hecho, como os decía, ella no traiciona a Stanley, pero sí lo hace esa periodista que anda detrás de él y que parece que le va ayudar en una puñalada trapera que a mí me ha sorprendido. Además, esto hay que reconocer que no te lo esperas. Es decir, que esa otra mujer le venda a los malos, sobre todo cuando le suelta toda esa chapa de es que no necesitas la máscara, eres una persona maravillosa ya por sí y demás. Entre los malos, por cierto, el principal es ese de nombre Dorian y está interpretado por Peter Green. Por nombre diréis, ¿quién nos estás hablando, macho? Os dirá poco, pero por cara os dirá más. De hecho, este es el célebre Zed con Z, con el cual Ving Rhames pensaba utilizar, y cito textualmente, a un par de negros empapados en crack para que practicaran el medievo con su trasero. Cierro comillas, esa es una de las líneas de diálogo, no de Jaime Vicente Echagüe, sino de Pulp Fiction. Efectivamente, este era el que estaba con el tarao, con ese sadomaso en la tienda de la peli de Tarantino, reteniendo a Bruce Willis y Ving Rhames. ¿Os imagináis que eso mismo que le pasa al personaje de Zed le hubiera sucedido a Peter Green en La Máscara? Pues evidentemente no. Aquí nadie le vuela nada a Zed. Aquí lo que pasa es que se apodera de la máscara y se transforma no en el mismo bicho, sino en otro bicho diferente. Es decir, de algún modo la máscara se amolda al malo. Es interesante esto, ¿eh? Estoy cayendo ahora. O sea, porque dirías, no, se podían transformar todos en el mismo. No, en cada uno se potencia algo. Se potencia como esa parte un poco más salvaje a la cual no te atreves a dar rienda suelta. Pues en este caso hay que decir que con todo este rollo de que roba la máscara, se me ha ido el santo al cielo, roba la máscara y ahí es donde sucede ya la, para mí, muy buena traca final de la película en el club Cocobongo. Primero está el perro de Stanley, que por cierto que tampoco le he hecho justicia a la actuación del perro, de verdad. Después del perro de la cosa me estoy cada vez diciendo, coño, qué buenos actores son, qué bien está el chucho ese en secuencias, en todas las secuencias en las que aparece, por ejemplo en la de la cárcel, cuando está Stanley encarcelado y le empieza a guiar para el tema de las llaves y tal, es que te dan auténticas ganas de adoptarlo, y eso a pesar de que no he tenido un animal doméstico en mi vida salvo gusanos de seda. ¿Son domésticos los gusanos de seda? Lo dudo. También mola mucho el momento de cuando este mismo perro en toda la parte final del Cocobongo se pone la máscara. Todos están muy bien en esta película, en sus registros. La máscara es lo que es.
Pero si se trataba de convertir a la peli en una aventura de buenos y malos, ladrones y mafiosos, chicas fatales que luego no lo son tanto, en una traslación de dibujos animados a lo Tex Avery, en los cuales todo es posible, creo que misión más que cumplida la que llevó aquí a cabo Chuck Russell. Chuck Russell. Por cierto, referencia final en la película, cuando Jim Carrey ha conseguido reducir al malo y le dice eso con esa voz de "Do I feel lucky?", que le decía Harry Callahan a uno de los rateros justo al principio de la fundacional Harry el Sucio. Claro, teniendo en cuenta las imitaciones que hacía Jim Carrey, cómico, de Clint Eastwood, esto me da a pensar que o bien lo incluyeron porque sabían que con él iba a quedar gracioso y lo iba a hacer bien, o esto fue una morcillita incluida por el propio Carrey porque sabía que, oye, va a funcionar, va a ser gracioso y coño, y además he aparecido yo mismo en una película de Harry Callahan, es verdad que no de las más memorables, que era La Lista Negra, y de hecho creo que es la última película con el personaje Harry Callahan, corregidme si me equivoco. Sea como fuere, esta película al final es el origen, es el nacimiento de uno de los cómicos cuyas películas nos parecerán, ya os lo digo, mejores o peores, con algunas nos hemos reído, yo personalmente, ya os he dicho antes cuál, y del vídeo que podéis encontrar de hace años, es una de mis malas comedias favoritas. Otras, por el contrario, no nos habrán hecho ni puñetera gracia, pero eso sí, respeto infinito a uno de los tíos que, coño, se ha matado por hacernos reír. Como decía no sé quién sobre no sé cuántos, es el típico cómico que sería capaz de matar a su madre por arrancarnos una carcajada, y eso siempre se merece un enorme respeto. Y hasta aquí la crítica a la carta de La Máscara. Imanol, muchísimas gracias por tu petición, espero que te haya gustado el vídeo, espero haber estado a la altura de tus expectativas, espero que repitas como repitáis todos, y espero que al resto también os haya gustado. Ya sabéis, para más críticas a la carta, solo tenéis que ver las instrucciones que hay debajo de este cabezón. Ahí donde el más, ¿dónde? ¿Qué más? Dadle al más. Hay más información. Para contactar, para pedir críticas a la carta, solicitarlas a la revista Acción, canal de WhatsApp infalible, Telegram igual de infalible. Y ahí podéis decir, oye, quiero que Jaime Echagüe me haga la crítica a la carta del show de Truman, por ejemplo. Coño, oye, no... sería potente, ¿eh? A esa película hay que hincarla mucho el diente. Yo encantado de hacerla y lo que queráis. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine, si así me lo requerís. Y, por supuesto, nos seguimos leyendo en este, que es el de diciembre, y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.